Bien, continuando con el estudio de la institución que no se consolidó, sexta parte, eh, nos corresponde avanzar en el mismo. Veamos y entendamos bien lo siguiente. No son los hombres los que deben autodenominarse adoradores de Dios. No es a través de un título o de un diploma que se convierten en adoradores de Dios. La verdad única y sólida es que es Dios quien busca a sus adoradores. Y estos adoradores que Él busca lo deben adorar en espíritu y en verdad, no en carne, no a través de la sociedad gobernada por Satanás, no por el mundo. Aquí surge una gran interrogante, o varias interrogantes, y son las siguientes. ¿Qué ocurre con las canciones que venden estos cantantes religiosos? ¿Qué ocurre con esas supuestas alabanzas? ¿Cuál debe ser nuestra conducta con relación a esa música religiosa? ¿Debemos comprar esos discos, CD, cassette y videos de ellos? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre todas estas interrogantes? ¿Y por qué hemos planteado nosotros esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Bueno, si usted no puede cuestionar las cosas, porque los cuestionamientos son válidos, ¿cómo va a aprender de ellas? Es increíble cómo hoy en día la religiosidad y su manto han ocultado, han oscurecido y han engañado a las personas. Prueba de ello es cuando se ven estos supuestos adoradores de Dios en esos conciertos religiosos. Vea usted la cantidad de gente que llega. Oiga usted las canciones. Y la mayoría de gente las juzgan como la verdadera adoración y alabanza a Dios. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque simple y sencillamente hay un desconocimiento de la doctrina del Mesías. Y es así como queremos catalogar, y es así como la iglesia quiere catalogar las enseñanzas del Mesías Jesús, su doctrina. ¿Por qué? Porque como reiteradamente lo hemos dicho, existen las doctrinas paulistas, pedristas y juancistas. Pero a lo que a nosotros nos interesa y nos importa es la doctrina del Mesías Jesús. Y cuando el Mesías Jesús enseñó algo, era para obedecerlo, era para observarlo, no era para otra cosa. Entonces, nosotros empezamos el cuestionamiento válido. ¿Cómo quedan estos autodenominados adoradores de Dios que han hecho fortunas a costa de cánticos, alabanzas, adoraciones, cantos a nombre de Dios? Porque usted debe saber que hoy en día hasta obtienen título de cantantes y diplomas. Y que supuestamente eso los convierte en adoradores de Dios. Pero esto contrastado con los versículos de los cuales hemos hablado de Juan, de la buena noticia de Juan, perdón, nos muestra el engaño. Y nos dicen, mire señores, ustedes tienen esto, pero según la doctrina del Mesías, eso es falso. No según yo, no según la iglesia. No, es según el Mesías a quien se supone debemos obedecer. Entonces, si el Mesías Jesús reveló en su doctrina, porque doctrina de él, la trajo del mismísimo Dios,
Y mostró y dijo, miren señores, los adoradores de ahora en adelante se van a regir de esta manera. Ya no va a ser esa, sino esta, en espíritu y en verdad. La pregunta del millón es si las personas entienden qué significa en espíritu y en verdad. Hagamos un pequeño contraste, un pequeño ejemplo. ¿Cómo era la adoración judía? O cómo es, mejor dicho, porque todavía sigue existiendo. ¿Cómo es la adoración judía? Bueno, están los cantantes judíos, tocan distintos instrumentos musicales y crean su propia música. Esa es la versión de piedra, vaya. Lo que dijo el Mesías, bueno, señores, hasta aquí esto fue de esta manera. Pero adorar a Dios en espíritu y en verdad no significa eso. Porque recuerden ustedes que el que estudió el tema de las dispensaciones, uno de los nombres que recibe la dispensación de la gracia es la dispensación del Espíritu. Entonces, no vamos a traer las cosas del antiguo pacto y decir, miren señores, es lo mismito en el nuevo, solo que en espíritu y en verdad. Solo quítele este y póngale este. No, porque debe tener un significado. Entonces la pregunta del millón, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Pero ya sabemos de antemano que los cantantes religiosos no adoran en espíritu y en verdad, porque así adoraban los judíos. Solo quítele las canciones en inglés o en español o en cualquier otro idioma y póngalas en hebreo. Y punto. Y es lo mismo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué ocurre o qué debe de ocurrir con las canciones que venden estos cantantes religiosos? Esa pregunta es fundamental. ¿Qué debe ocurrir con eso? ¿Qué ocurre con esas supuestas alabanzas? Pregunta válida, fundamental. ¿Cuál debe ser nuestra conducta con relación a esta música religiosa? Otra pregunta fundamental. ¿Debemos comprar esos discos, CD, cassette o DVD hoy, verdad? De videos de ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estas interrogantes? Como puede ver usted, aquí hay un problema serio. ¿Y sabe cuál es el problema serio? Que la gente no quiere respetar la palabra de Dios. No quiere respetarla. La gente dice, Dios dice así, pero tiene que aceptar que lo vamos a hacer de esta manera. ¿Verdad? Hay que nos disculpen, pero lo vamos a hacer de esta forma. Y Dios es Dios. Dios no va a cambiar. Dios es Dios. Dios dice que esto es así y eso va a ser por la eternidad así, porque Dios es Dios. Eso no va a cambiar nunca, jamás. Vamos a desaparecer nosotros, van a desaparecer muchas cosas, va a cambiar todo, pero Dios sigue siendo Dios. Entonces, imagínense el predicado en el que nos encontramos. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque nosotros estamos pensando que se va a hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre, no la voluntad del Hijo, no la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese estadio de barbaridad donde ya no queremos respetar a Dios, sino que queremos imponer nuestra doctrina y nuestra creencia? Imagínense dónde ha llegado esto, que hay hasta grupos de danza en los templos religiosos. Hay individuos que tocan distintos instrumentos musicales judíos. Increíble. Porque suponen ellos que están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Pregunta del millón. ¿En qué se parece el antiguo con el nuevo? El mismo Mesías lo dijo. No podemos echar vino nuevo en odres viejos. No se puede. Pero la gente, a la brava, lo quiere hacer. Entonces, en definitiva, la buena nueva del reino es que debemos observar la doctrina del Mesías. Primero conocerla, entenderla.
que se nos dé revelación y se nos dé interpretación con ella. Pero ¿cómo va a acaecer eso? Si la gente solo observa doctrina paulina, pedrista, o juancista, o cualquier otra locura que aparezca el día de mañana. Cuando lo correcto es obedecer lo que dijo el Mesías y obedecer lo que dice el libro de Revelaciones, que ajustó todo lo demás y desautorizó todo lo que tenía que desautorizarse. Pero la gente, las personas, quieren hacer su propia voluntad. ¿Será correcto eso? Eso es lo que Dios quiere, lo que demanda, lo que pide. Son preguntas fundamentales. ¿Cómo podemos nosotros decir que estos cantantes religiosos son verdaderos adoradores de Dios si no cumplen con las palabras del Mesías? Y nadie vaya a venir diciendo que es que no hay que hacerle caso al Mesías Jesús, ¿va? O que eso lo dijo, pero eso ya no existe hoy en día, ¿no? Y las palabras de Dios se respetan, pues. Dios es Dios. Y Dios ha existido por siempre y para siempre. Por eso hasta se le conoce como el sempiterno. Él es el único, no hay nadie más, solo Él. Ha existido, existe y existirá por siempre y para siempre. Entonces, si Él dice una palabra, esa palabra debe respetarse y debe cumplirse y debe observarse y debe obedecerse. Porque ni yo ni nadie somos algo para poderla cambiar o diluir o transformar o dejar sin poder. Repetimos, Dios es Dios y eso no va a cambiar jamás. Pueden venir a despotricar todos los que quieran despotricar de Dios, pero tarde o temprano lo van a enfrentar a Él, porque a todos se nos ha puesto la sentencia que un día debemos de morir. Y entonces, tarde o temprano tendremos que enfrentar al juez justo, al juez verdadero, al santo, al 3 veces santo. Así que la Iglesia de Dios quiere aprovechar para invitarlo a que usted visite su página web. La dirección electrónica es iglesia-t-dios.tk. Ahí usted puede encontrar un sinnúmero de materiales que están puestos a su disposición para que los baje, los vea y si está interesado pues pueda pedir un curso por correspondencia, así como también los links para las páginas de Facebook y si usted se quiere unir a ellas, pues bienvenido y muchas gracias. También la Iglesia de Dios pone a su disposición un correo electrónico y la dirección electrónica es laultimaiglesia@gmail.com. Ahí usted nos puede comentar sobre los estudios, formulando sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas. Y también puede, ¿cómo se llama? Presentarnos sus cuestionamientos si no está de acuerdo en algo que enseña la Iglesia de Dios. Y si usted quiere que nosotros le respondamos, pues con gusto, en lo posible atenderemos sus comunicaciones. Por lo demás, pues esperamos y espera la Iglesia de Dios que este mensaje haya llegado a usted y le haya dado la oportunidad de conocer más de la palabra de Dios. De antemano, muchas gracias.